No soy una heroína, quiero dejarlo claro desde el principio, por si alguien espera que esta historia termine conmigo levantando la cabeza y sonriendo al sol como una mujer renacida. No, esto no va de eso, va de cómo descubrí, 2 días antes de mi boda, que el hombre con quien iba a casarme había planeado cada paso de mi futuro sin preguntarme siquiera si yo quería dar esos pasos. Va de cómo escuché, con mis propias orejas, que mi suegra hablaba de mi nómina como si fuera el sueldo de una empleada doméstica, y de mi cuerpo como si fuera una incubadora, y va de cómo, a pesar de todo, encontré la manera de no convertirme en lo que ellos querían que fuera. El día que todo se rompió empezó como cualquier otro jueves de abril en Triana. Mi madre, Teresa, ya estaba en la cocina cuando bajé, olía a pan tostado y a café recién hecho, y ella llevaba puesto ese delantal azul desgastado que se niega a tirar desde que cerraron la tienda. Tenía las manos manchadas de harina. ¿Has dormido bien, hija? Mentí, dije que sí. Llevaba semanas durmiendo mal, no por nervios de boda, como todo el mundo suponía, sino porque algo en mi estómago se encogía cada vez que pensaba en Sergio y en su madre en la misma frase, pero no sabía ponerle nombre a esa sensación. Era solo un malestar difuso, como cuando presientes que va a llover pero el cielo sigue despejado. Mi padre, Rafael, estaba sentado en el patio con el periódico abierto frente a él, el mismo ritual de siempre, café solo, gafas de lectura apoyadas en la punta de la nariz, y ese silencio tranquilo que tanto me gustaba. Levantó la vista cuando aparecí. ¿Seguro que quieres casarte? Sonrió al decirlo, pero sus ojos no reían del todo. Mi padre siempre ha tenido esa mirada que parece saber más de lo que dice. Papá, es broma. Hija, bueno, no del todo, pero es tu decisión. Me senté a su lado y cogí una de las galletas que había dejado mi madre. La mordí sin hambre. Le quiero, dije, y noté que mi voz sonaba más insegura de lo que pretendía. Ya lo sé, y por eso mismo te pregunto. No supe qué contestar, así que cambié de tema. Esta tarde tengo que ir a casa de Mercedes a dejar los regalos de los invitados y la lista definitiva. Mi padre asintió y volvió a su periódico, pero antes de que yo me levantara, añadió en voz baja, ten cuidado con esa mujer, Claudia. No es mala, pero tiene una forma de querer que asfixia. Guardé sus palabras en algún cajón de mi memoria y seguí con el día. Llegué a casa de Mercedes a las 6 de la tarde. Vivía en una casa adosada en Nervión, con fachada blanca y macetas de geranios en las ventanas. Todo impecable, como ella. Me abrió la puerta con un vestido estampado y el pelo perfectamente peinado, como si acabara de salir de la peluquería aunque fueran las 6 de la tarde. Claudia, querida, pasa, pasa. Ay, qué cajas más grandes. ¿Has traído todo? Sí, Mercedes. Los recuerdos para los invitados, los menús individuales y la lista definitiva de la cena. Ella cogió una de las cajas y la dejó sobre la mesa del comedor. Empezó a revisar el contenido con una lentitud deliberada, como si estuviera inspeccionando mercancía sospechosa. Los lazos son de raso, ¿no? Preguntó, levantando uno de los recuerdos con 2 dedos, como si temiera ensuciarse. Sí, raso blanco. Podrían haber sido de seda, para una boda en una hacienda. El raso queda un poco vulgar. Apreté los labios, tragué saliva. La tienda recomendó raso. Queda mejor con el tipo de letra que elegimos para las iniciales. Bueno, tú sabrás. Al fin y al cabo, es tu boda, dijo tu boda como quien dice tu error. Luego pasó a la lista de invitados. ¿Tus tíos de pueblo siguen viniendo? Preguntó sin levantar la vista. Sí, confirmaron ayer. ¿Y van a venir con niños? Porque en la hacienda no tenemos espacio para niños, ¿sabes? Ya hablé con el catering y dijeron que los niños menores de 8 años no tienen menú especial. Mis primos tienen 12 y 14 años. Mercedes, ya no son niños. Bueno, pero comen como niños. Espero que no pidáis platos especiales para ellos. Durante media hora más, Mercedes fue desgranando críticas disfrazadas de sugerencias. El color de las servilletas, demasiado oscuro. La música del cóctel, demasiado moderna. Mi vestido, el escote es demasiado juvenil para una mujer de tu edad. Yo asentía, sonreía, decía sí, Mercedes, tienes razón, Mercedes, lo tendré en cuenta, Mercedes. Cuando por fin me dejó ir, eran casi las 8. Salí de su casa con la mandíbula tan apretada que me dolían los dientes. Caminé media manzana y entonces me di cuenta. Había dejado mi chaqueta en el cuarto de invitados de arriba, y dentro del forro, cosido por mi madre, llevaba el rosario de mi abuela, el que tenía que llevar el día de la boda. Joder, susurré, di media vuelta. La puerta de la casa de Mercedes estaba entreabierta. Supuse que no la había cerrado del todo al salir. Entré en silencio.
con la idea de subir rápido, coger la chaqueta y marcharme sin tener que soportar otra ronda de comentarios. Pero al pasar por el salón, oí voces. Me detuve en seco. Reconocí la voz de Mercedes. Y luego, la de Sergio. He visto su última nómina, decía Sergio. No es mucho, pero es estable. 1.800 limpios. 1.800. Mi nómina. Estaban hablando de mi nómina. 1.800 está bien para empezar, respondió Mercedes. Pero después de la boda, tienes que asegurarte de que ingrese todo en la cuenta conjunta. Todo, Sergio. No solo una parte. Eso ya lo hablamos. Ella quiere seguir ayudando a sus padres. Dice que su madre tiene problemas de salud y, sus padres ya han tenido su vida, cortó Mercedes. Y su voz se volvió afilada como un cuchillo. Ahora su familia sois vosotros. Y si quiere ayudar a sus padres, que lo haga con tu permiso, no con su dinero. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Apoyé una mano en la pared para no caerme. Además, continuó Mercedes, esa casa de Triana, tarde o temprano será vuestra. Es pequeña, pero está bien ubicada. Tu hermano podría montar allí su negocio de reformas si consiguen la hipoteca adecuada. Mamá, no podemos contar con eso. Los padres de Claudia no van a vender la casa así como así. No hace falta que la vendan. Basta con que la pongan como garantía. Tú trabajas en el banco, sabes cómo se hacen esas cosas. Les dices que es una inversión, que el negocio de tu hermano va a funcionar. Y ellos, por el bien de su hija y de su futuro nieto, aceptarán. Nieto, dijeron nieto. Mi mano izquierda empezó a temblar. Después de la luna de miel, dijo Sergio, y su voz sonaba tan calmada como si estuviera leyendo un informe. Voy a proponerle que deje de trabajar. ¿Y ella va a aceptar? Claro. Le diré que es para que descanse, que yo gano suficiente, que quiero formar una familia pronto. Ella es débil, mamá, se deja llevar. Siempre ha sido así. Por eso la elegí, no por eso la quiero. Por eso la elegí, como quien elige un coche por su consumo de gasolina. Es importante que se quede embarazada pronto, dijo Mercedes. Así estará ocupada, no tendrá tiempo de pensar ni de meterse en problemas. Y cuando llegue el niño, sus padres querrán ayudar, y para ayudar, tendrán que poner la casa. Lo sé, lo tengo todo planeado. Bien, porque no podemos permitirnos otro fracaso como el de Laura. Laura, la mujer de Pablo, el hermano de Sergio. Ahora entendía por qué Laura siempre tenía los ojos tristes. Me quedé allí, pegada a la pared, sin atreverme a respirar. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo desde el salón. Tenía las piernas de gelatina y la garganta cerrada. Y entonces, en lugar de salir corriendo, en lugar de gritar, en lugar de hacer cualquiera de las cosas que hace una persona normal, hice algo que ni siquiera yo misma entendí en ese momento. Saqué el móvil del bolsillo, activé la grabadora, y esperé. Si se pone tonta, dijo Mercedes, la convences. Ya has invertido demasiado en esta boda como para echarte atrás ahora. No se va a poner tonta, respondió Sergio. Es buena chica, hace lo que le dicen. Eso crees tú. Pero las mujeres cambian cuando se casan, empiezan a creerse con derechos. Por eso tienes que dejar claro desde el principio quién manda. Lo sé, mamá, confía en mí. Siempre confío en ti, hijo, pero vigílala. No la dejes tomar decisiones sola. Ni sobre el dinero, ni sobre la casa, ni sobre los hijos. Tú eres el hombre. Sí, mamá, grabé 30 segundos más. Luego, con el corazón en la garganta, retrocedí hacia la puerta. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el móvil al suelo. Logré salir sin hacer ruido, cerrar la puerta detrás de mí, y caminar. Caminé sin rumbo durante lo que me parecieron horas. Llegué al puente de Triana sin saber cómo. El río brillaba bajo las luces anaranjadas. Y la gente paseaba, reía, vivía sus vidas normales mientras yo sentía que el mundo se había partido en dos. Me senté en un banco, junto al pretil, y reproduje la grabación. La voz de Mercedes. Su primera familia somos nosotros. La voz de Sergio. Por eso la elegí. La voz de Mercedes. Que se quede embarazada pronto. La voz de Sergio. Hace lo que le dicen. Escuché la grabación 3 veces. La cuarta vez. No pude más. Guardé el móvil y rompí a llorar. Lloré como no lloraba desde niña, con sollozos que me sacudían el cuerpo entero, con la nariz taponada y los ojos hinchados. Una señora mayor se acercó a preguntarme si me encontraba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansada. Me miró con desconfianza pero siguió su camino. Cuando dejé de llorar, me quedé mirando el río. Pensé en mi padre, sentado en el patio con su periódico, en mi madre, con las manos manchadas de harina, en la casa de Triana,
con sus paredes desconchadas y sus baldosas rotas, pero llena de risas y de olor a cocido. Pensé en el rosario de mi abuela, cosido en el forro de mi chaqueta, y pensé en Sergio. Recordé la primera vez que lo vi, fue en una cena de amigos comunes. Él llegó tarde, pidió disculpas con una sonrisa, y se sentó a mi lado. Durante toda la noche me hizo preguntas: ¿qué estudiaba? ¿Qué música me gustaba? ¿A qué olía mi perfume? Me sentí especial, me sentí vista. Recordé cuando me pidió que nos fuéramos a vivir juntos, para ahorrar para la boda, dijo. Yo acepté encantada. Recordé cuando sugirió abrir una cuenta conjunta, para organizar mejor los gastos, dijo. Me pareció sensato. Recordé cuando empezó a criticar mi ropa. Esa falda es demasiado corta para una mujer de tu edad. Ese color te apaga. ¿De verdad vas a llevar esos zapatos a la cena de empresa? Recordé cuando dejé de verme con mis amigas porque él decía que no le caían bien. Recordé cuando dejé de llamar a mi madre todos los días porque él decía que era demasiado dependiente. Recordé todas las pequeñas sesiones, todas las veces que callé, todas las veces que pensé esto cambiará después de la boda, y comprendí, con una claridad que me heló la sangre, que después de la boda no iba a cambiar nada, iba a empeorar. Miré el móvil, la grabación seguía ahí, 30 segundos de prueba, 30 segundos que demostraban que no estaba loca, que no era una exagerada, que no me lo había inventado todo, pero también pensé en los invitados, en los 400 euros que había costado el menú por persona, en el vestido que colgaba en mi armario, pagado a plazos, en la ilusión de mi madre, que había estado meses cosiendo detalles para la ceremonia, en mi padre, que había ahorrado durante 2 años para pagar su parte de la boda. ¿Cómo les decía que todo había sido una farsa? ¿Cómo les decía que su hija, su única hija, había estado a punto de casarse con un hombre que la veía como un recurso? No sabía cómo, así que hice lo único que se me ocurrió. Llamé a mi madre. Mamá, Claudia, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Te noto rara. Mamá, mi voz se quebró. ¿Puedes venir a buscarme? Estoy en el puente de Triana. ¿Qué haces ahí a estas horas? ¿Ha pasado algo? Mamá, por favor, ven. Colgué, y esperé. 20 minutos después, vi aparecer el coche de mi padre. Bajó mi madre, con el delantal aún puesto y las manos limpias de harina. Corrió hacia mí. Claudia, hija mía, ¿qué te pasa? ¿Te has peleado con Sergio? Negué con la cabeza. No podía hablar. Entonces, saqué el móvil, busqué la grabación, se la puse. Vi cómo el rostro de mi madre pasaba de la preocupación a la incredulidad, y de la incredulidad a una furia fría y silenciosa que nunca le había visto antes. Cuando terminó la grabación, me miró. Ese hijo de puta. Nunca había oído a mi madre decir una palabrota. Nunca. Mamá, ¿qué hago? Ella me abrazó, me apretó tan fuerte que casi no podía respirar. Primero, te vienes a casa. Segundo, mañana hablamos con tu padre. Y tercero, se separó y me miró a los ojos. Tercero, cancelamos esa boda aunque tengamos que comernos el vestido a bocados. Pero los invitados, el dinero, papá, a tu padre le importas tú, no el dinero, y los invitados que te quieran de verdad entenderán, los demás, que se vayan a freír espárragos. Me reí entre lágrimas. Mi madre siempre había tenido esa habilidad para hacerte reír en los peores momentos. Subimos al coche. Durante el trayecto, no hablamos. Ella conducía con una mano y con la otra me sujetaba la mía. Al llegar a casa, mi padre nos esperaba en la puerta. Debía de haber notado algo raro cuando mi madre salió corriendo. ¿Qué pasa? Mi madre le puso la grabación. Mi padre la escuchó entera, sin mover un músculo. Cuando terminó, se quitó las gafas, las limpió con el pañuelo, y dijo: mañana vamos a ver a Inés. Inés Romero, la abogada, amiga de la familia desde hacía años. Papá, ¿estás seguro? Completamente. Me miró con esos ojos que parecen saber más de lo que dicen, y añadió: Claudia, no tienes que ser valiente de golpe, solo tienes que dar un paso cada vez. Esta noche no volver con él ya es un paso enorme. Me senté en el sofá de siempre, el que tiene un muelle que se clava en el cojín izquierdo. Mi madre me trajo una manta. Mi padre se sentó a mi lado. ¿Quieres que le llame? Preguntó. ¿Quieres decirle algo? Negué con la cabeza. No, mañana hablaremos. Pero esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando el techo de mi habitación de soltera, el mismo que había mirado durante 29 años. Y pensé en todas las veces que había estado a punto de perderlo todo sin saberlo. Pensé en Sergio, durmiendo tranquilo en su cama, convencido de que al día siguiente yo seguiría siendo la novia dócil que hacía lo que le decían. Pensé en Mercedes, repasando mentalmente su plan maestro.
segura de que había elegido bien a su víctima, y pensé en mí, en la Claudia que había sido hasta ese momento, la que callaba, la que asentía, la que se disculpaba por existir. Esa Claudia se había quedado en el puente de Triana, mirando el río. La que volvió a casa era otra, no una heroína, no una mujer fuerte, solo una mujer que había descubierto la verdad a tiempo, y que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta para no volver a ser la misma. A las 6 de la mañana, sonó el móvil. Era Sergio. Claudia, ¿has dormido bien? Te noté rara ayer cuando te fuiste de casa de mamá. Estoy bien, mentí. ¿Has ido al banco? ¿Has hecho el cambio de domicilio de la nómina? Tenemos que tenerlo todo listo antes de la boda. Miré la grabación en mi móvil, 30 segundos que lo cambiaban todo. Mañana te confirmo, dije. Vale, cariño, te quiero. Yo también. Colgué, y supe que esa sería la última vez que le diría esa mentira. No dormí. Cuando amaneció, seguía despierta, mirando la misma grieta en el techo que llevaba viendo desde los 14 años. Una grieta fina, en forma de rayo, que mi padre siempre prometía arreglar y nunca arreglaba. La semana que viene, decía. Llevaba 15 años diciéndolo. A las 7 menos cuarto, oí los pasos de mi padre bajando las escaleras. El café, el periódico, el ritual de siempre. Me levanté, me puse un jersey viejo y bajé. Él estaba en la cocina, de espaldas a mí, sirviéndose café. Llevaba su bata marrón, la que mi madre le regaló hace 10 años y que él se niega a tirar aunque tiene los codos gastados. Papá, se giró, me miró un segundo y supo. No necesité decir nada más. Dejó la cafetera sobre la encimera y se sentó en una de las sillas de la cocina, la que está junto a la ventana. Siéntate, hija. Me senté enfrente. Las manos me temblaban. Las escondí debajo de la mesa. Cuéntame. Y se lo conté, todo, desde el principio. La visita a casa de Mercedes. Las críticas. El olvido de la chaqueta. La puerta entreabierta. Las voces en el salón. Cuando llegué a la parte de la grabación, saqué el móvil y se la puse. Mi padre escuchó sin moverse, los 30 segundos enteros. Cuando terminó, se quitó las gafas, las limpió con el borde de la bata, y las volvió a poner. Luego dijo, ¿desde cuándo tienes eso? Desde anoche. ¿Y se lo has contado a tu madre? Anoche, cuando me recogió del puente. Asintió, se quedó en silencio un momento, luego apretó la mandíbula y dijo, ese hijo de puta no va a entrar en mi casa nunca más. Lo dijo en voz baja, casi en un susurro. Pero había tal firmeza en sus palabras que me dio más miedo que si hubiera gritado. Mi padre no es de los que gritan, es de los que callan. Y cuando hablan, tiembla el suelo. Papá, ¿qué hago? Ahora mismo. Desayunar. Luego, cuando se despierte tu madre, hablamos los tres. Y después vamos a ver a Inés. Pero la boda es pasado mañana. Lo sé. Los invitados. El dinero. El vestido. Todo eso se puede recuperar. Tú no. Me levanté y lo abracé. Olía a café y a colonia barata, el mismo olor de toda mi vida. Me apretó fuerte y noté que su mano, la que tenía apoyada en mi espalda, temblaba ligeramente. No tengas miedo, hija, estamos aquí. Pero yo tenía miedo, mucho. A las 8:30, mi madre bajó. Llevaba puesto su albornoz azul y el pelo revuelto. Me vio sentada en la cocina con mi padre y lo supo al instante. ¿Se lo has contado? Sí, dije. Ella se sentó a mi lado y me cogió la mano. Tenía las uñas sin pintar, algo raro en ella. Normalmente siempre lleva las uñas hechas, pero con los preparativos de la boda se había descuidado. Hija, escúchame, tu padre y yo hemos hablado esta noche. Después de acostarte, queremos que sepas una cosa. Me preparé para lo peor, para que me dijeran que aguantara, que ya se arreglaría, que el que dirán, vas a cancelar esa boda, dijo mi madre, y nosotros te vamos a apoyar en lo que necesites. Dinero, abogados, mudanza. Lo que haga falta, pero no te cases con ese hombre. Mamá, no. Claudia, escúchame bien. Yo me callé muchas veces cuando me casé con tu padre, porque mi suegra, que Dios la tenga en su gloria, también era difícil, pero tu abuela no planeaba robarme la casa ni controlar mi nómina. Esto es diferente, esto es una trampa. Mi padre asintió. Tu madre tiene razón, pero la boda, ¿habéis gastado tanto? El dinero va y viene, dijo mi padre. Tú no. Mi madre apretó mi mano. ¿Sabes lo que me dijo tu padre anoche? ¿Cuándo te acostaste? Me dijo, prefiero perder todo lo que hemos ahorrado que perder a mi hija. Se me saltaron las lágrimas. Otra vez. Vale, dije, vale, la cancelamos. Bien, ahora llama a Inés. Inés Romero nos recibió a las 11 de la mañana en su despacho, en la calle San Eloy.
Era una mujer de unos 45 años, con el pelo corto y canoso, gafas de pasta negra y una expresión seria que imponía respeto. Llevaba años siendo la abogada de la familia, desde que mi padre la ayudó a montar su primer despacho. Rafael, Teresa, Claudia, pasad, pasad. Nos sentamos frente a su mesa. Había fotos de sus hijos en la estantería, y una planta que parecía a punto de morirse. Inés se sentó, cruzó las manos sobre la mesa y nos miró. Contadme. Mi padre habló primero. Explicó la situación con calma, sin alterarse. Luego saqué el móvil y le puse la grabación a Inés. Ella la escuchó 2 veces. La primera, en silencio. La segunda, tomando notas. Cuando terminó, dejó el bolígrafo sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. Claudia, ¿tienes claro que quieres cancelar la boda? Sí, ¿segura? Porque una vez que demos el paso, no hay vuelta atrás. Esto va a generar un escándalo. La familia de Sergio va a intentar desacreditarte. Te van a llamar loca, histérica, mentirosa. ¿Estás preparada para eso? Tragué saliva. No lo sé, pero prefiero eso a casarme con un hombre que me ve como un recurso. Inés asintió, satisfecha. Bien, entonces empecemos. Sacó una libreta y empezó a escribir. Lo primero, no habéis firmado capitulaciones matrimoniales, ¿verdad? No. Perfecto. Eso significa que, legalmente, no hay ningún acuerdo económico que os ate. Segundo, ¿tenéis cuentas conjuntas? Una, para los gastos de la boda. ¿Quién puso el dinero? Los dos. Mitad y mitad. ¿Hay contrato firmado con el banco? Sí. Vale. Eso es más complicado, pero se puede resolver. Tercero, ¿habéis firmado algún contrato con la hacienda, el catering, el fotógrafo, etcétera? Sí, todo está a nombre de los dos. Bien. Entonces las penalizaciones por cancelación son compartidas. Eso juega a tu favor. Tomó más notas. Ahora, lo más importante, ¿quieres denunciar a Sergio? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Denunciarlo? ¿Por qué? Por coacciones, por intento de estafa, por violencia psicológica. Hay varias vías. No te prometo que salga adelante, pero la grabación es una prueba sólida. Miré a mis padres. Mi madre asintió. Mi padre también. No sé si quiero denunciarlo, dije, solo quiero salir de esto. Entendible, pero ten en cuenta que si no denuncias, ellos pueden difundir su versión. Van a decir que tú los abandonaste, que eres una loca, que todo fue un malentendido. Lo sé, ¿y estás dispuesta a asumir eso? No lo sé, pero ahora mismo, lo único que quiero es no casarme. Inés asintió. De acuerdo, entonces hagamos esto. Hoy mismo redacto una carta de cancelación de la boda. Mañana, a primera hora, un mensajero la entrega en casa de Sergio y en la hacienda. Tú no tienes que verlos, no tienes que hablar con ellos. Yo me encargo de todo. ¿Y los invitados? Eso corre de tu cuenta, pero te recomiendo que no digas nada hasta que ellos reciban la carta. Así no pueden decir que te arrepentiste por presión de nadie. Vale. Salimos del despacho de Inés a la 1 del mediodía. El sol pegaba fuerte en la calle San Eloy, y la gente iba y venía con sus vidas normales. Yo me sentía como si estuviera dentro de una burbuja, viendo el mundo desde fuera. ¿Vamos a comer algo?, preguntó mi madre. No tengo hambre. Pues vas a comer igual. No te vas a quedar en los huesos por culpa de ese desgraciado. Sonreí. Mi madre siempre resolviendo todo con comida. Comimos en un bar de la Plaza Nueva. Mi padre pidió carrillada. Mi madre ensaladilla. Yo un café que apenas toqué. Durante la comida, mi padre no habló mucho, pero de vez en cuando me miraba y me sonreía, como si quisiera decirme que todo iba a salir bien. A las 3 de la tarde, sonó mi móvil. Era Sergio. Miré la pantalla. El corazón me dio un vuelco. ¿Lo coges?, preguntó mi madre. No lo sé. Si no lo coges, va a insistir. Lo sé. Respiré hondo. Acepté la llamada. Claudia, ¿dónde estás? He llamado a tu casa y no contestaba nadie. Estoy comiendo con mis padres. Ah, vale. Oye, quería confirmar lo del banco. ¿Has ido a hacer el cambio de domicilio de la nómina? Noté que el estómago se me encogía. Todavía no, Claudia, que es urgente. Si no lo hacemos antes de la boda, luego tardan semanas en procesarlo. Ya lo sé. Iré mañana. Vale. Oye, ¿estás bien? Te noto rara. Estoy bien, solo cansada. Bueno, descansa. Mañana es el último día de soltera. Disfrútalo. Sí, te quiero. Yo también. Colgué. Mi madre me miraba fijamente. ¿Sigues diciéndole que le quieres? No sé qué más decirle. La verdad, por ejemplo, todavía no. No hasta que Inés envíe la carta.
Mi madre suspiró, pero no dijo nada. Esa tarde, mientras mi madre dormía la siesta y mi padre veía el telediario, me encerré en mi habitación y abrí el armario. Allí estaba el vestido, blanco, de encaje, con mangas largas y una cola de casi 2 metros. Lo había probado 5 veces. La última, llorando, porque me veía guapa, porque pensaba que aquel era el día más feliz de mi vida. Ahora lo miraba y veía una trampa, un uniforme, la ropa de la prisionera. Lo toqué con la punta de los dedos. La tela era suave, cara. Habíamos pagado casi 1000 euros por él. Perdona, susurré, no iba a ser para tanto. Cerré el armario, me senté en la cama, y entonces, sin saber muy bien por qué, cogí el móvil y busqué el número de Laura. Laura, la mujer de Pablo, el hermano de Sergio, la que según Mercedes había sido un fracaso. Había hablado con ella unas pocas veces, en cenas familiares. Siempre me había parecido una mujer triste, con los ojos apagados. Nunca supe por qué. Ahora lo sabía. Le escribí un mensaje. Hola, Laura. Soy Claudia. Necesito hablar contigo. Es importante. ¿Puedes quedar conmigo mañana? Esperé. A los 5 minutos. Respondió. Sí. A las 11 en el café de la calle Alfarería. Allí estaré. Guardé el móvil. No sabía si hacía bien hablando con ella, pero necesitaba saber si lo que había vivido era real. Si había otras personas que habían pasado por lo mismo, necesitaba saber que no estaba sola. A las 9 de la noche, sonó el timbre. Mi madre fue a abrir. Era Sergio. Buenas noches, Teresa. ¿Está Claudia? Está descansando. Necesito hablar con ella. Es urgente. Mañana. Sergio. Hoy está cansada. Teresa, por favor. Es sobre la boda. Oí la conversación desde arriba. Me levanté, bajé las escaleras y aparecí en el recibidor. Déjale pasar. Mamá. Mi madre me miró, dudando, pero se apartó. Sergio entró. Llevaba vaqueros y una camisa azul, la que más me gustaba. Sonreía. Claudia, ¿qué pasa? Llevas todo el día rara. No pasa nada. Solo estoy nerviosa. Ya lo sé, pero no tienes por qué estarlo. Todo va a salir bien. Me cogió las manos. Las suyas estaban calientes. Las mías, heladas. Mira, he pensado que mañana podríamos ir a cenar los dos solos. Algo tranquilo, antes del lío de la boda. ¿Qué te parece? No sé si voy a tener tiempo. Claro que vas a tener tiempo. La boda la organizan otros. Tú solo tienes que aparecer. Sonrió. Era la misma sonrisa que me había enamorado. La misma que ahora me daba escalofríos. Vale, dije. Mañana te confirmo. Perfecto. Bueno, me voy. Solo quería verte. Se inclinó para besarme. Instintivamente, giré la cabeza. El beso cayó en mi mejilla. ¿Qué pasa? Nada. Es que tengo sueño. Vale, descansa. Mañana hablamos. Salió. Cerró la puerta. Me quedé quieta en el recibidor, escuchando cómo se alejaban sus pasos. Mi madre apareció a mi lado. ¿Estás bien? No lo sé. Has hecho bien en no besarle. Mamá, no puedo seguir fingiendo. No hace falta que finjas mucho tiempo. Mañana Inés envía la carta, y entonces todo habrá terminado. ¿Y si me arrepiento? ¿Arrepentirte de qué? ¿De no casarte con un hombre que planeaba controlar tu vida? No lo sé. Es que le he querido, mamá, de verdad. Lo sé, hija, pero querer no es suficiente cuando el otro no te quiere a ti, te quiere útil. Me abrazó, y me quedé allí, en sus brazos, sintiéndome más pequeña que nunca. A las 11 de la noche, cuando mis padres ya se habían acostado, cogí el móvil y reproduje la grabación una vez más. Por eso la elegí, que se quede embarazada pronto. Si se pone tonta, la convences. Cada palabra era un puñal. Apagué el móvil, miré la grieta del techo, y entonces, por primera vez en todo el día, sentí algo que no era miedo. Sentí rabia, una rabia fría, limpia, que me recorría el cuerpo entero. Sergio me había elegido porque era débil, porque creía que podía controlarme, porque pensaba que yo iba a tragarme todo, a callarme, a aceptar, pero se equivocaba. No sabía que había escuchado la conversación, no sabía que tenía la grabación, no sabía que al día siguiente, mientras él durmiera tranquilo, su mundo se iba a derrumbar, y lo mejor de todo, no sabía que yo, la débil, la sumisa, la que siempre decía que sí, iba a ser la que apretara el gatillo. Sonreí en la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, supe lo que quería hacer, y no era casarme. A las 6 de la mañana del viernes, el día antes de mi boda, abrí los ojos y supe que no iba a poder dormir más. Llevaba así desde las 4.
dando vueltas en la cama, repitiendo en mi cabeza la conversación que había escuchado 2 días antes. Las palabras de Mercedes y Sergio se habían grabado en mi cerebro como una canción que no puedes dejar de oír. Me levanté, fui al baño, me miré al espejo, tenía ojeras, la piel gris, el pelo revuelto, parecía un fantasma. «¿Vas a salir de esta?», me dije en voz baja. «Vas a salir de esta», pero no me lo creía del todo. Bajé a la cocina. Mi madre ya estaba allí, como siempre, con el delantal puesto y las manos en la masa. Hoy tocaba hacer pan. El olor a levadura y harina llenaba toda la casa. «¿No has dormido?». «Un poco». «Siéntate, te voy a hacer un café bien cargado». Me senté. Ella puso la cafetera al fuego y se quedó de espaldas a mí, removiendo algo en un bol. «Mamá, dime, tengo miedo». Ella se giró, me miró con esos ojos que lo saben todo, los mismos que me miraban cuando era pequeña y me había hecho una herida en la rodilla. ¿Miedo a qué? A no ser capaz, a que cuando llegue el momento, me eche atrás, a que él me convenza. ¿Te va a convencer? No lo sé, es que le he querido, mamá, durante 2 años. 2 años pensando que íbamos a construir una vida juntos, y ahora sé que todo era mentira, pero una parte de mí sigue queriendo creer que no, que me equivoco, que la grabación es una mala interpretación. Mi madre dejó el bol sobre la encimera y se sentó frente a mí, me cogió las manos, las suyas estaban cubiertas de harina. «Escúchame, Claudia, yo también tuve dudas antes de casarme con tu padre. Todas las mujeres tenemos dudas, pero hay una diferencia entre las dudas normales y saber que te están mintiendo. Tú no tienes dudas, tienes pruebas. Pero si me equivoco, ¿equivocarte? Hija, has oído con tus propios oídos cómo planeaban usar tu dinero, tu cuerpo y nuestra casa. ¿Qué más pruebas necesitas?» «No lo sé, es que todo esto es tan grande». «Claro que es grande, es tu boda, pero también es tu vida, y prefiero que hoy llores por haber cancelado la boda a que dentro de 10 años llores por no haberlo hecho». Me soltó las manos y volvió a la encimera. «Además», añadió mientras amasaba, «tu padre y yo estamos contigo, pase lo que pase». «Lo sé, pues entonces no hay más que hablar. Hoy, a las 12, Inés envía la carta, y tú, a partir de ese momento, eres libre». «Libre», qué palabra tan extraña. A las 9 de la mañana, sonó el timbre. Mi madre fue a abrir. Era un mensajero con un sobre grande y plano. Lo firmó y lo trajo a la cocina. «Es de Inés», dijo. «La carta de cancelación». Lo abrimos. Dentro había un documento formal, con membrete del despacho de Inés, dirigido a Sergio Medina y a Mercedes Medina. Decía, en lenguaje jurídico, que Claudia Navarro cancelaba la boda por causas justificadas y debidamente documentadas. Adjuntaba una copia de la grabación transcrita. «¿Se la enviamos ahora?», pregunté. Inés dijo que a las 12 en punto, para que llegue después de comer. Así no pueden hacer nada hasta el lunes. Miré el reloj. Eran las 9:15. Quedaban 2 horas y 45 minutos. «¿Qué hago hasta entonces?». «Lo que quieras, pero yo, en tu lugar, llamaría a Laura». Laura. La había olvidado. «Tengo que quedar con ella a las 11. Pues ve, habla con ella, cuéntale todo. A veces ayuda a saber que no eres la única». Me vestí, pantalones vaqueros, una camiseta negra, una chaqueta ligera, nada del otro mundo. No quería llamar la atención, solo quería pasar desapercibida. Salí de casa a las 10:30. El cielo estaba nublado, como si el tiempo también supiera que algo importante iba a pasar. Caminé hasta la calle Alfarería, en Triana, donde estaba el café donde habíamos quedado con Laura. Llegué 10 minutos antes. Pedí un café solo y me senté en una mesa junto a la ventana. Desde allí veía la calle, la gente pasando, una mujer que paseaba a un perro pequeño, todo normal, todo tranquilo. A las 11 en punto, vi entrar a Laura. Era una mujer de unos 35 años, morena, con el pelo recogido en una coleta baja, llevaba vaqueros y una chaqueta de punto beige. Tenía los ojos cansados, como si tampoco hubiera dormido bien. «Claudia». «Laura, gracias por venir». Se sentó frente a mí, pidió un café con leche. Cuando el camarero se fue, se quedó mirándome, esperando. «Supongo que te preguntarás por qué te he llamado». «La verdad, sí, hacía tiempo que no hablábamos. Necesito preguntarte algo, y quiero que seas sincera. Dime, ¿Sergio y Mercedes te hicieron algo?». «A ti, quiero decir». Laura palideció, bajó la mirada. Sus manos, apoyadas sobre la mesa, empezaron a temblar ligeramente. «¿Por qué me preguntas eso?». «Porque los escuché, anteayer, en casa de Mercedes. Hablaban de mí, de mi nómina, de mi trabajo,
de mi cuerpo, y de ti. Mercedes dijo que no podían permitirse otro fracaso como el de Laura. Laura cerró los ojos. Respiró hondo. Cuando los abrió, tenía los ojos vidriosos. Así que lo sabes. Sé que te hicieron daño, pero no sé cómo. Laura cogió su café con las dos manos, como si necesitara calor. Bebió un sorbo. Luego empezó a hablar. Me casé con Pablo hace 8 años. Al principio, todo era normal. Pablo era cariñoso, atento, pero después de la boda, empezó a cambiar. O quizás era yo la que empezaba a verlo claro. ¿Qué pasó? Primero fue el dinero. Me pidió que abriéramos una cuenta conjunta. Luego, que dejara de trabajar, para cuidar de la casa. Decía. Yo acepté. Me parecía lógico. Luego vinieron los hijos. Tuve 2. Y entonces, Mercedes empezó a meterse en todo, cómo educaba a los niños, cómo vestía, cómo gastaba el dinero, y Pablo siempre le daba la razón. ¿Y tú? Yo me callaba, porque pensaba que era lo correcto, que una mujer buena obedece a su marido, que una nuera respeta a su suegra. Pero un día, hace 3 años, descubrí que Pablo había estado transfiriendo dinero de nuestra cuenta conjunta a una cuenta de su madre, sin decirme nada. ¿Y qué hiciste? Le enfrenté, y él me dijo que era dinero para ayudar a su madre, que ella lo necesitaba, que yo no entendía, pero luego descubrí que no era para ayudarla, era para invertir en un negocio de su hermano, un negocio que quebró a los 6 meses. Dios mío, eso no fue lo peor fue cuando le dije que quería separarme, me amenazó con quitarme a los niños, dijo que si me iba sin nada, que él tenía los contactos, el dinero, los abogados, que yo no era nadie. ¿Y te quedaste? Sí, por miedo, por los niños, porque no sabía qué iba a hacer de mí, hasta que hace 1 año, conocí a una abogada que me ayudó a ver las cosas claras. Empecé a trabajar en secreto, a ahorrar dinero, a preparar mi salida, y ahora estoy en proceso de separación. ¿Y Pablo? Pablo sigue viviendo en la casa familiar, con su madre, porque Mercedes se mudó con nosotros después de que su marido muriera, y ahora ella controla todo, la casa, el dinero, los niños. Yo solo soy una inquilina. Laura se secó una lágrima con el dorso de la mano. Por eso, cuando me llamaste, supe que algo había pasado, porque nadie escapa de esa familia sin dejar algo en el camino. Laura, yo tengo una grabación, les grabé hablando de mí. ¿Y qué vas a hacer con ella? Cancelar la boda. Hoy, a las 12, mi abogada envía la carta. Laura me miró con una mezcla de admiración y tristeza. Ojalá hubiera tenido yo tu valor hace 8 años. No es valor, es miedo, mucho miedo. El valor no es no tener miedo, Claudia, es tener miedo y hacerlo igual. Nos quedamos en silencio un momento. Luego, Laura sacó su móvil. Toma, dame tu número. Voy a pasarte el contacto de mi abogada. Es buena, y además, si necesitas testigos de cómo trata Mercedes a las nueras, yo puedo hablar. Gracias, Laura. No me des las gracias. Devuélveme el favor siendo feliz, lejos de ellos. Intercambiamos números. Me levanté para irme, pero antes de salir, Laura me cogió del brazo. Una cosa más, Claudia, ten cuidado. Cuando reciban esa carta, Mercedes va a ponerse furiosa, y cuando Mercedes se enfada, todo el mundo lo paga. No le des explicaciones, no le des oportunidades, simplemente, desaparece. Lo haré. Salí del café, eran las 11:30, quedaba media hora. Llegué a casa a las 11:40. Mi madre estaba en la cocina, terminando de hacer la comida. Mi padre, en el salón, con el periódico. ¿Cómo ha ido con Laura?, preguntó mi madre. Bien, peor de lo que imaginaba, pero bien. ¿Te ha servido de algo? Sí, me ha dado más razones para no casarme. Pues entonces, bien. A las 12 en punto, sonó el móvil. Era Inés. Claudia, acabo de enviar la carta, por mensajero urgente. En teoría, la recibirán entre la 1 y las 2 de la tarde. Vale, a partir de ahora, no contestes ninguna llamada de Sergio ni de Mercedes. Si te escriben, no respondas. Todo lo que tengan que decir, que lo digan a través de mí. Vale, ¿estás bien? No lo sé. Creo que sí, pues estate preparada, porque en cuanto la lean, van a montar un escándalo. Lo sé. Colgué, me quedé mirando el móvil. Pasaron 5 minutos, 10, 15, a las 12:20, sonó el teléfono. Era Sergio. No contesté. Volvió a sonar. Otra vez. A la 4ª llamada, mi madre cogió el teléfono. Sergio, ahora mismo no puede hablar. Pausa. No sé cuándo podrá. Pausa. Sergio,
Te he dicho que ahora no puede. Pausa. Sergio, no me grites. Pausa. Vale, te paso con mi marido. Mi padre cogió el teléfono. Dime. Pausa. Sergio, cálmate. Pausa. No sabemos nada de ninguna carta. Pausa. Sergio, te digo que no sabemos nada. Pausa. Llama más tarde. Pausa. No te voy a pasar a Claudia. Está descansando. Pausa. Sergio, no me amenaces. Pausa. Adiós. Colgó. Me miró. Está histérico. Ha recibido la carta. ¿Qué ha dicho? Que es una mentira. Que la grabación está manipulada. Que te hemos vuelto loca. Las cosas de siempre. ¿Y tú qué le has dicho? Que hable con Inés. Mi madre se rió. Menuda cara se le habrá quedado, pero yo no podía reírme. Tenía el estómago encogido, las manos heladas. Mamá, ¿y si viene aquí? Que venga. Tu padre y yo estamos aquí, pero si monta un escándalo, Claudia, escúchame, esta es tu casa. Nadie va a entrar aquí a faltarte al respeto. Y si él viene, le cierro la puerta en las narices. Sonó el timbre. Los tres nos miramos. No será él, ¿verdad? Dije. Mi padre se levantó y fue a la puerta. Abrió. Era Mercedes. Venía vestida como si fuera a una boda. Traje chaqueta rosa, tacones, el pelo perfectamente peinado, pero su cara era todo menos perfecta. Tenía los ojos inyectados en sangre y la boca apretada en una línea fina. Rafael, necesito hablar con Claudia. Ahora no puede. Mercedes, no me vengas con historias. Sé que está ahí, y sé lo que habéis hecho. Esa carta es una vergüenza, una difamación. Mercedes, habla con la abogada. No necesito abogada. Necesito que tu hija me mire a la cara y me diga por qué está haciendo esto. Porque te escuchó. Mercedes, te escuchó hablando con Sergio sobre su nómina, su trabajo, su cuerpo y nuestra casa. Mercedes palideció, pero no perdió la compostura. Eso es una mentira, una invención. Tu hija está enferma, necesita ayuda. Mi hija no está enferma, está cuerda, más cuerda que nunca. Rafael, por favor, la boda es mañana, hay 200 invitados, todo pagado. ¿Vais a arruinar todo por un malentendido? No fue un malentendido, Mercedes, fue un plan, y lo sabemos todo. Mercedes dio un paso atrás. Su máscara de seguridad empezaba a resquebrajarse. Vais a arrepentiros de esto, puede, pero preferimos arrepentirnos a que nuestra hija se case con un hombre que la ve como un recurso. No sabes lo que dices. Lo sé perfectamente. Y ahora, si no te importa, cierra la puerta al salir. Mi padre cerró la puerta. Mercedes se quedó al otro lado, muda. Nos miramos los tres en el recibidor. Mi madre rompió el silencio. Bueno, ya está, ya lo hemos hecho. Sí, dije, ya está, pero no era verdad. Apenas empezaba. A las 2 de la tarde, el móvil no paraba de sonar. Mensajes de WhatsApp, llamadas perdidas, notificaciones. Sergio había creado un grupo de familiares y amigos contando su versión, que yo había tenido un brote de ansiedad, que estaba medicada, que mis padres me habían presionado para cancelar la boda. Algunos familiares me escribieron, Claudia, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? Sergio dice que estás muy nerviosa. No contesté, pero cada mensaje era un puñal. Ver cómo él construía su mentira, cómo me convertía en la loca, en la inestable, en la que no podía manejar la presión. Mi madre vio que estaba leyendo los mensajes y me quitó el móvil. Nada de eso. No mires más. Pero están diciendo que estoy loca. Que lo digan. Tú sabes la verdad. Y los que te quieren, también. Y los que no me quieren, esos no importan. Me quedé sin móvil, sin noticias, sin nada. Solo yo y mis pensamientos. Y mis pensamientos eran un caos. Por un lado, sabía que había hecho lo correcto. Por otro, no podía evitar preguntarme, ¿y si me equivoco? ¿Y si realmente había malinterpretado todo? ¿Y si la grabación no era tan clara como creía? Pero luego recordaba la voz de Mercedes. Si se pone tonta, la convences. Y la de Sergio, por eso la elegí. Y entonces la rabia volvía. Y con la rabia, la certeza. No me había equivocado. A las 6 de la tarde, sonó el timbre otra vez. Esta vez era Pablo, el hermano de Sergio. Rafael, necesito hablar con Claudia. Pablo, ya sabes lo que ha pasado. Lo sé, y no vengo a discutir. Vengo a pedirle disculpas. Mi padre frunció el ceño. ¿Disculpas? Sí, por mi madre, por mi hermano, por todo. Mi padre dudó un momento. Luego me miró. ¿Quieres hablar con él? No sabía si quería, pero asentí. Pablo entró. Era más alto que Sergio, más delgado, con el pelo más oscuro,
Tenía los hombros caídos y la mirada cansada. Claudia, Pablo, sé lo que pasó. Laura me lo contó todo. ¿Y has venido a defender a tu hermano? No, he venido a decirte que lo siento, que siento que mi familia te haya hecho esto, que siento no haber hecho nada cuando me pasó a mí, a ti, a mí y a Laura. Mi madre controla todo, el dinero, las decisiones, las vidas, y yo me dejé llevar, como Sergio, pero Sergio es peor, porque él lo hace a propósito. Yo solo fui un cobarde. Pablo, no, déjame terminar. Quiero que sepas que no todos somos iguales, que Laura y yo estamos separándonos, y que voy a luchar por mis hijos, que no voy a dejar que mi madre los críe como nos crió a nosotros. Y Sergio, Sergio es su hijo favorito, el que hace todo lo que ella dice, y nunca va a cambiar. Por eso tenías que salir de ahí. ¿Y tú? ¿Por qué no sales? Porque tengo hijos. Porque es más complicado, pero estoy en ello. Pablo se fue media hora después. Antes de irse, me dio un papel con su número, por si necesitas algo, testigo, declaración, lo que sea, estoy contigo. Me quedé sola en el salón, mirando el papel. La familia de Sergio se estaba desmoronando, y yo, sin quererlo, había sido la que había tirado de la primera piedra. A las 9 de la noche, mi madre me trajo una bandeja con la cena. Tienes que comer. No tengo hambre. Da igual, comes igual. Me senté en la cama y comí macarrones con tomate, el plato de mi infancia. Mamá, dime, ¿crees que algún día podré perdonarlo? ¿Perdonarlo? ¿A Sergio? Sí, no lo sé. Hija, el perdón no es obligatorio, pero lo que sí es obligatorio es no dejar que te consuma. Si perdonarlo te ayuda a seguir adelante, perdónalo. Si no, no lo hagas, pero no te quedes atascada en el rencor. ¿Y tú? ¿Le perdonarías? Yo no soy quien para perdonar. No me hizo daño a mí, te lo hizo a ti, así que eres tú quien decide. Me quedé callada, pero, añadió mi madre, si me preguntas a mí, yo creo que algunas personas no merecen ser perdonadas, merecen ser olvidadas. ¿Qué es distinto? ¿Olvidarlas? Sí, borrarlas de tu vida, como si nunca hubieran existido. Eso duele menos que perdonar. ¿Tú has olvidado a alguien? A varias personas. Y he sobrevivido. Sonreí. Mi madre siempre tenía una respuesta para todo. Gracias, mamá. De nada, hija. Ahora termínate los macarrones. A las 11 de la noche, sonó el móvil. Esta vez, no era Sergio, era Inés. Claudia, ¿cómo estás? Cansada, asustada, pero bien. Me alegro. Te llamo porque he recibido una llamada del abogado de Sergio. Quiere negociar. ¿Negociar qué? Quiere que retires la grabación a cambio de no pedirte compensación por los gastos de la boda. ¿Y tú qué crees? Creo que es un farol. No tienen base legal para pedirte compensación, pero si retiras la grabación, ellos ganan. Pueden decir que todo fue un malentendido, y si no la retiro, entonces ellos tendrán que decidir si te demandan, y si lo hacen, la grabación saldrá a la luz en el juicio, y todo el mundo sabrá la verdad. ¿Qué me recomiendas? Que no retires la grabación, que la guardes como un seguro, y que no negocies con ellos. No les des nada. Vale, no la retiro. Buena chica, mañana te llamo para ver cómo estás, pero no contestes a nadie más. Vale, vale, colgué, apagué el móvil, lo metí debajo de la almohada, y me quedé mirando el techo, con la grieta en forma de rayo, pensando en todo lo que había pasado en las últimas 48 horas. Había descubierto la verdad, me había enfrentado a mi prometido, había cancelado mi boda, había hablado con Laura y con Pablo, había visto a Mercedes perder los papeles, había recibido el apoyo de mi familia, y ahora, estaba sola en mi habitación, esperando que llegara el día siguiente, el día en que debería haberme casado, pero no iba a hacerlo. Iba a despertarme, a bajar a la cocina, a desayunar con mis padres, y a empezar una vida nueva, una vida sin Sergio, sin Mercedes, sin mentiras, una vida mía. Sonreí en la oscuridad, por primera vez en mucho tiempo. No tenía miedo, tenía esperanza. El sábado amaneció gris. Abrí los ojos a las 6:30, antes de que sonara el despertador, y durante un segundo olvidé todo. Vi la luz filtrándose por la cortina, oí el canto de los pájaros en el patio, y pensé, hoy es el día. Luego el recuerdo cayó sobre mí como una losa. Sí, hoy era el día de mi boda, la boda que no iba a celebrarse. Me quedé inmóvil, mirando el techo, escuchando los latidos de mi corazón. Esperaba sentir pánico, esperaba sentir ganas de llorar, pero solo sentía un vacío enorme, como si alguien me hubiera vaciado por dentro y hubiera dejado solo el cascarón. A las 7,
Oí los pasos de mi madre en la escalera. Se detuvo frente a mi puerta, dudó, luego llamó suavemente, Claudia, ¿estás despierta? Sí, abrió la puerta. Llevaba puesto su albornoz azul, el mismo de siempre, y tenía el pelo revuelto, parecía que tampoco había dormido bien. ¿Cómo estás? No lo sé, vacía. Es normal, es el día más raro de tu vida. Se sentó en el borde de la cama y me acarició el pelo, igual que hacía cuando era pequeña y estaba enferma. He preparado café, y he hecho tortilla de patatas, por si tienes hambre. Mamá, son las 7 de la mañana. ¿Y qué? La tortilla está buena a cualquier hora. Sonreí. Mi madre siempre resolviendo todo con comida. Bajo en un rato. Vale, tómate tu tiempo. Salió y cerró la puerta. Me quedé sola otra vez. Me levanté, fui al baño, me miré al espejo y no me reconocí. Tenía la misma cara de siempre, pero algo había cambiado en mis ojos. Ya no miraban igual. Ya no eran los ojos de la Claudia que se callaba, que aguantaba, que sonreía cuando quería llorar. Eran los ojos de alguien que había visto la verdad y había decidido no mirar hacia otro lado. Me duché con agua caliente, casi hirviendo, como si pudiera quemar los recuerdos de los últimos días. Me vestí con ropa cómoda, vaqueros, una camiseta holgada, zapatillas, nada del vestido blanco que colgaba en el armario, nada de maquillaje, nada de peinados elaborados. Hoy no era novia. Hoy era Claudia, solo Claudia. Bajé a la cocina a las 8 menos cuarto. Mi madre estaba en la mesa, con una taza de café humeante frente a ella. Mi padre, en su sitio de siempre, con el periódico abierto, pero no lo estaba leyendo. Lo tenía delante, sí, pero su mirada estaba perdida en algún punto de la pared. Buenos días, dije. Los dos se giraron al mismo tiempo. Buenos días, hija, dijo mi padre. Siéntate. ¿Que te sirvo el café?, dijo mi madre. Me senté. Ella me puso una taza delante y la llenó hasta el borde. Luego colocó un plato con un trozo de tortilla. Come, mamá. No tengo hambre. Da igual. Come igual. Hoy necesitas fuerzas. Cogí el tenedor. Pinché un trozo de tortilla. Lo llevé a la boca. Estaba buena, como siempre. Mi madre hacía la mejor tortilla de patatas del mundo. Eso lo sabía todo el que la hubiera probado. ¿Has dormido algo?, preguntó mi padre. Poco, pero suficiente. ¿Quieres hablar de ello? No, todavía no, asintió. Volvió a mirar el periódico, aunque yo sabía que no lo estaba leyendo. Comimos en silencio, un silencio cómodo, de esos que solo se tienen con la familia. De vez en cuando, mi madre me miraba y sonreía. Mi padre, de reojo, vigilaba que comiera. A las 8:30, sonó el móvil de mi madre. Ella lo cogió, miró la pantalla y frunció el ceño. Es Mercedes. No contestes, dije. No voy a contestar, pero está llamando. Déjala. Dejó que sonara hasta que se cortó. Inmediatamente, volvió a sonar. Otra vez. Ignórala, Claudia. Si no contesto, va a venir aquí. Que venga. No le vamos a abrir. Mi madre me miró, dudando, pero dejó el móvil sobre la mesa y no lo cogió. Pasaron 5 minutos. 10. El móvil sonó 3 veces más. Luego, se hizo el silencio. Se ha rendido, dijo mi padre. No lo creo, respondí. Mercedes no se rinde nunca. Tenía razón. A las 9 menos cuarto, oímos un coche detenerse frente a la casa. Mi madre se levantó y miró por la ventana de la cocina. Es ella. Está bajando del coche. No abras, dije. No pienso abrir. Sonó el timbre. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Luego, empezaron a golpear la puerta. Claudia, sé que estás ahí. Abre esta puerta. La voz de Mercedes atravesaba la madera como un cuchillo, aguda, cortante, llena de ira. Mi padre se levantó, fue hacia la puerta. Yo lo seguí. Papá, no abras. No voy a abrir, pero voy a hablar con ella desde aquí. Se colocó detrás de la puerta y alzó la voz. Mercedes, vete, no vamos a abrirte. Rafael, necesito hablar con Claudia. Es importante, no hay nada importante que tengas que decirle. Vete, es mi derecho, es la boda de mi hijo. Ya no hay boda. Mercedes, lo sabes perfectamente. Se hizo el silencio al otro lado. Luego, su voz sonó más baja, más controlada, más peligrosa. Rafael, esto no va a quedar así. Vais a arrepentiros. Mercedes, si no te vas, llamo a la policía. ¿Llamar a la policía? ¿Por qué? ¿Por pedir explicaciones? ¿Por allanamiento? ¿Por acoso? Elige tú. Otro silencio. Luego, el sonido de unos tacones alejándose, el portazo de un coche, el motor arrancando.
Se había ido. Mi padre se giró hacia mí. Tenía la mandíbula apretada, pero los ojos tranquilos. No va a volver. ¿Estás seguro? Sí, por ahora. Pero prepárate. Esto no ha terminado. A las 10 de la mañana, sonó el móvil. Esta vez será Inés. Claudia, ¿cómo estás? Sobreviviendo. Mercedes acaba de venir a casa. Me lo imaginaba. Ha llamado a mi despacho hace una hora, gritando. He tenido que colgarle. ¿Qué quiere? Quiere que retires la grabación. Ofrece pagar todos los gastos de la boda a cambio. ¿Y tú qué crees? Creo que está desesperada. Sabe que si la grabación sale a la luz, la reputación de su hijo se destruye, y la de ella también. ¿Qué hago? Nada. No negocies. No cedas. La grabación es tu única baza. Si la entregas, te quedas sin protección. Vale. Otra cosa. He hablado con un periodista de El Correo. Está interesado en la historia. ¿Un periodista? No quiero que esto salga en los periódicos. Lo sé, pero si ellos deciden filtrar su versión, tú necesitas tener la tuya preparada. El periodista es de confianza. No publicará nada sin tu permiso. Dame tiempo para pensarlo. Tómate el tiempo que necesites, pero no demasiado. Ellos no van a esperar. Colgué. Me quedé mirando el móvil. Un periodista. La historia en los periódicos. Todo el mundo sabiendo que había estado a punto de casarme con un hombre que me veía como un recurso. ¿Qué ha dicho Inés? Preguntó mi madre. Que un periodista quiere publicar la historia. ¿Y tú qué piensas? Que no quiero, pero que igual no tengo elección. Siempre tienes elección. Hija, la pregunta es, ¿estás dispuesta a vivir con las consecuencias de no hacerlo? No supe qué responder. A las 11, llamaron a la puerta. Esta vez no era Mercedes. Era Laura. Claudia, siento venir sin avisar, pero necesitaba verte. Pasa. Laura entró. Llevaba el pelo suelto y una chaqueta vaquera. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. ¿Qué pasa? Pablo ha hablado con Sergio esta mañana. Sergio está convencido de que todo es culpa de mi marido, que Pablo te contó mentiras, que te manipuló. ¿Y tú qué crees? Creo que Sergio no quiere aceptar la realidad, que prefiere culpar a otros antes que mirarse a sí mismo. ¿Y Pablo? Pablo está destrozado. Su hermano le ha dicho que no quiere volver a verle, que le ha traicionado. Lo siento, Laura. No lo sientas. Esto tenía que pasar, tarde o temprano. La verdad iba a salir. Se sentó en el sofá, al lado mío. Claudia, ¿vas a publicar la historia? No lo sé. Inés me ha dicho que un periodista está interesado. Si lo haces, mucha gente va a saber la verdad, pero también mucha gente te va a juzgar. Van a decir que eres una exagerada, que lo sacaste de contexto, que podrías haberlo hablado. Lo sé, pero también hay otras personas, como yo, que necesitan saber que no están solas, que lo que les pasó no fue culpa suya. La miré, tenía lágrimas en los ojos. Laura, ¿tú qué harías en mi lugar? Yo ya estoy en tu lugar, llevo 8 años en tu lugar, y te digo una cosa, si pudiera volver atrás, hablaba, gritaba, contaba la verdad, no me callaba, pero callarse es más fácil, sí, pero duele más vivir con el silencio que con la verdad. Nos quedamos en silencio un momento, luego, Laura se levantó. Me voy. Pablo me espera en casa, pero quería decirte una cosa. Dime, sea lo que sea que decidas, estaré aquí, y si necesitas que hable, que testifique, que cuente mi historia, lo haré, por ti, y por mí. Gracias, Laura. No me des las gracias. Haz lo correcto. Se fue. Me quedé sola en el salón, con sus palabras resonando en mi cabeza. Haz lo correcto. Pero, ¿qué era lo correcto? A las 12 del mediodía. Debería estar poniéndome el vestido, peinándome, maquillándome, rodeada de mis primas, de mis amigas, de mi madre, todas riendo, todas felices. En lugar de eso, estaba sentada en el sofá de casa, con el móvil en la mano, mirando la grabación. La reproduje una vez más, por eso la elegí, que se quede embarazada pronto. Si se pone tonta, la convences. Cada palabra seguía doliendo, pero ya no dolía igual. Antes dolía como una traición. Ahora dolía como una confirmación, como la certeza de que había hecho lo correcto. Guardé el móvil, me levanté, fui a la cocina. Mamá, ¿qué hay de comer? Mi madre se giró, sorprendida. ¿Tienes hambre? Sí, creo que sí, sonrió. Una sonrisa amplia, sincera, de esas que iluminan la cara. Pues voy a hacerte tu plato favorito, espinacas con garbanzos, y un huevo frito encima, y un huevo frito encima. Me senté en la mesa de la cocina y la vi cocinar. Movía las manos con soltura,
con la seguridad de quien ha hecho ese plato 1000 veces. Picaba la cebolla, doraba los ajos, añadía las espinacas. El olor llenaba la cocina, la casa entera. Mamá, dime, gracias. ¿Por qué? Por estar aquí, por no juzgarme, por hacerme espinacas con garbanzos. Se giró y me miró. Tenía los ojos brillantes. Claudia, eres mi hija. Siempre voy a estar aquí, hagas lo que hagas, digas lo que digas, siempre. Lo sé, pero quería decírtelo, pues ya lo has dicho. Y ahora, ayúdame a poner la mesa. Comimos los tres juntos, como tantas otras veces. Mi padre habló del fútbol, del Betis, de cómo habían perdido el domingo anterior. Mi madre contó que la vecina del quinto se había comprado un perro y que no paraba de ladrar. Cosas normales, cotidianas, vida real. Y yo comía mis espinacas con garbanzos y pensaba que, a pesar de todo, estaba bien, estaba en casa, con mi familia, a salvo. A las 2 de la tarde, sonó el móvil. Era un número desconocido. Dígame, Claudia Navarro. Sí, soy yo, soy Javier Campos, del Correo de Andalucía. Me ha dado su número la abogada Inés Romero. Me preguntaba si podría hacerle unas preguntas. El periodista. Se me encogió el estómago. ¿Sobre qué? Sobre la cancelación de su boda. He recibido información de que ha sido por motivos graves. No estoy segura de querer hablar. Lo entiendo, pero también he recibido información de la otra parte. Dicen que usted canceló la boda por problemas de ansiedad, que está medicada, que sus padres la presionaron. Eso es mentira. Por eso la llamo, para que pueda dar su versión. Cerré los ojos. Respiré hondo. Deme un momento. Tapé el micrófono y miré a mis padres. Ambos me observaban en silencio. Es el periodista. Quiere hablar conmigo. ¿Y tú qué quieres hacer? Preguntó mi padre. No lo sé. Una parte de mí quiere colgar. Otra quiere contarlo todo. ¿Qué dice tu instinto? Mi instinto dice que si no hablo, ellos van a ganar. Van a contar su versión y todo el mundo se la va a creer. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Destapé el micrófono. Señor Campos, ¿puede darme una hora? Necesito prepararme. Por supuesto. A las 4 en el café de la plaza, en la Alfalfa. ¿Le parece bien? De acuerdo. Allí estaré. Colgué. Me quedé mirando el móvil. Voy a hacerlo, dije. ¿Estás segura? Preguntó mi madre. No, pero voy a hacerlo igual. A las 4 menos cuarto, llegué al café de la plaza. Era un sitio pequeño, con mesas de madera y paredes de ladrillo visto. Había poca gente. Un hombre mayor leyendo el periódico, 2 chicas jóvenes tomando algo, y en una mesa del fondo, un hombre de unos 40 años, con gafas de pasta y una libreta abierta frente a él. ¿Señor Campos? Sí, siéntese, por favor. Me senté, pedí un café. Él pidió lo mismo. Gracias por venir, Claudia. Sé que no debe ser fácil. No lo es. Le voy a ser sincero. He hablado con la familia de su exprometido. Me han dado su versión. Dicen que usted tiene problemas de salud mental, que está en tratamiento, que sus padres la manipulan. ¿Y usted se lo cree? No tengo por qué creérmelo. Por eso estoy aquí, para escuchar su versión. Saqué el móvil. Busqué la grabación. Antes de que le cuente nada, quiero que escuche esto. Le puse la grabación. Él la escuchó en silencio, sin mover un músculo. Cuando terminó, me miró. ¿Cuándo grabó esto? Anteayer, en casa de mi suegra. Fui a buscar una chaqueta que había olvidado y los escuché. ¿Y ellos saben que tiene esta grabación? Sí, mi abogada se la envió ayer junto con la carta de cancelación de la boda. Javier Campos asintió. Tomó notas en su libreta. Esto cambia las cosas. Esto no es un malentendido, es un plan. Sí, ¿por qué no ha denunciado? Porque tengo miedo. Porque denunciar significa exponerme, significa que todo el mundo va a saber mi historia. Y no estoy segura de querer eso. Lo entiendo, pero también le digo una cosa. Si no denuncia, ellos van a seguir mintiendo. Van a decir que usted está loca, y mucha gente se lo va a creer. Lo sé. ¿Qué quiere hacer? No lo sé. Por eso la llamé, para que me ayudara a decidir. Javier Campos cerró la libreta. Me miró fijamente. Claudia, yo no puedo decirle lo que tiene que hacer, pero sí puedo decirle lo que yo haría en su lugar. Publicaría la historia, con la grabación, y dejaría que la gente juzgara. Y si la gente me juzga a mí, siempre va a haber gente que la juzgue. Da igual lo que haga, pero al menos, si cuenta la verdad, usted sabrá que hizo lo correcto. ¿Y usted cree que la verdad siempre gana? No, pero creo que es mejor vivir con la verdad que con una mentira. Me quedé callada un momento. Luego, asentí. Vale, publíquelo. ¿Está segura?
No, pero hágalo igual. Salí del café a las 5:30. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja. Caminé sin rumbo, pensando en lo que acababa de hacer. Había dado mi consentimiento para que un periodista publicara mi historia. Mi vida privada iba a estar en los periódicos. Todo el mundo iba a saber que había estado a punto de casarme con un hombre que me veía como un recurso, pero también iban a saber la verdad, que no estaba loca, que no era una exagerada, que había tomado la decisión más difícil de mi vida basándome en hechos reales. Llegué a casa a las 6:30. Mi madre me esperaba en la puerta. ¿Cómo ha ido? Bien, creo. ¿Has decidido algo? Sí, voy a dejar que publique la historia. Mi madre me miró un momento. Luego, asintió. Entonces, hazlo, y pase lo que pase, estamos aquí, lo sé. Subí a mi habitación, me senté en la cama, cogí el móvil y miré la foto de Sergio que todavía tenía en la galería, sonriente, guapo, mentiroso. Borré la foto. Luego, abrí el chat con Inés y le escribí: he hablado con el periodista, va a publicar la historia, prepárate para lo que venga. Ella respondió al minuto: llevo toda la vida preparada, y tú también, ahora, a por ellos. Sonreí, guardé el móvil, me tumbé en la cama y miré la grieta del techo. Mañana sería un día difícil, pero hoy, en este momento, estaba bien, había hecho lo correcto. El domingo amaneció con un sol cegador. La luz entraba por la ventana como si quisiera recordarme que el mundo seguía girando, que la vida continuaba, que mi tragedia personal no detenía el universo. Abrí los ojos y durante un segundo no supe qué día era. Luego lo recordé todo con una nitidez dolorosa. La boda cancelada, la grabación, el periodista, la promesa de que la historia se publicaría. Me incorporé de golpe, cogí el móvil. No había mensajes de Javier Campos. Aún, bajé a la cocina. Mi madre ya estaba allí, como siempre, con el delantal puesto y el café hecho, pero hoy había algo diferente en ella. Una tensión en los hombros, una rigidez en la forma de moverse. ¿Ha pasado algo?, pregunté. Todavía no, pero tu padre ha estado mirando el móvil desde las 7. Miré hacia el salón. Mi padre estaba sentado en su sillón, con el teléfono en la mano, la mirada fija en la pantalla. ¿Espera algo?, pregunté. El artículo. Inés dijo que saldría hoy. El artículo. La palabra me cayó en el estómago como una piedra. Me senté a la mesa. Mi madre me puso un café delante. Lo cogí con las dos manos, necesitando sentir el calor en los dedos. ¿Qué hora es? Las 8:30. ¿A qué hora suele salir el periódico? Los domingos. Sobre las 9. Quedaba media hora. Media hora de incertidumbre. Media hora antes de que mi vida se hiciera pública. Mamá, tengo miedo. Lo sé, hija. Yo también. ¿Tú también? Sí, pero no es un miedo malo. Es el miedo de saber que algo importante va a pasar. Como antes de dar a luz. Duele, pero sabes que después viene algo bueno, y si no viene nada bueno, entonces lo enfrentaremos juntas. Como siempre, apreté la taza con más fuerza. El café estaba caliente, casi quemaba, pero no soltaba. A las 9:10, sonó el móvil de mi padre. Dígame, contestó. Hizo una pausa. Sí, Inés. Otra pausa. Vale, lo miro ahora. Pausa. Gracias. Colgó. Se levantó. Fue hacia la mesa de la cocina con el móvil en la mano. Acaba de salir. Mi madre y yo nos miramos. Mi padre puso el móvil sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. La página web del Correo de Andalucía estaba abierta. El titular ocupaba la parte superior. Grabación secreta desvela el plan de un asesor bancario para controlar la vida de su prometida. Por eso la elegí. Debajo, una foto mía. Una foto que no recordaba haberme hecho. Sonreía. Parecía feliz. Parecía una novia. Empecé a leer. Claudia Navarro, de 29 años. Asistente contable en una empresa de Nervión. Iba a casarse ayer con Sergio Medina, asesor bancario de 33 años. Pero la boda no se celebró. 2 días antes, Claudia escuchó una conversación que cambió su vida, según la grabación, a la que ha tenido acceso este periódico. Sergio Medina y su madre, Mercedes Medina, planeaban controlar el salario de Claudia, obligarla a dejar su trabajo, presionarla para quedarse embarazada y utilizar la vivienda de sus padres como garantía para un negocio familiar. Por eso la elegí, dice Sergio en la grabación. Es débil, hace lo que le dicen. Dejé de leer, no podía más. Las palabras bailaban ante mis ojos. ¿Estás bien?, preguntó mi madre. No lo sé. ¿Quieres que siga leyendo? No, ya he visto suficiente. Mi padre cogió el móvil y siguió leyendo en silencio.
Su expresión era seria, concentrada. Inés dice que el artículo es muy completo, dijo, que incluye la transcripción de la grabación y declaraciones de fuentes cercanas a la familia. ¿Fuentes cercanas? ¿Quién? No lo especifica, pero dice que varias personas han confirmado el comportamiento de la familia Medina. Laura. Tenía que ser Laura, o Pablo, o los dos. ¿Y Sergio? ¿Ha dicho algo? Inés dice que su abogado ha llamado al periódico para pedir que retiren el artículo, pero el periódico se ha negado. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora, hija, todo el mundo va a saber la verdad. A las 10 de la mañana, mi móvil empezó a vibrar sin parar. Mensajes de WhatsApp, llamadas perdidas, notificaciones de Instagram y Facebook, personas que no me escribían desde el instituto, compañeros de trabajo, vecinos, familiares lejanos. Todos querían saber si era verdad, todos querían opinar. No contesté ninguno, pero no pude evitar leer algunos. Una prima segunda, Claudia, acabo de leer el artículo. ¿Eres tú? ¿Es verdad? Una compañera de trabajo. Dios mío, no me lo puedo creer. Menudo hijo de puta. Un vecino del edificio de al lado. Claudia, si necesitas algo, aquí estoy. Y luego, los mensajes de los Medina. Mercedes había escrito en el grupo familiar. Todo es mentira. Está manipulada por sus padres. La grabación está editada. Sergio había publicado en su muro de Facebook. Cuando alguien te muestra quién es, créelo. Claudia siempre ha sido inestable. Ahora lo demuestra. Leí su mensaje y sentí una mezcla de rabia y tristeza. Seguía mintiendo. Incluso con la grabación pública. Seguía mintiendo. No mires eso, dijo mi madre, quitándome el móvil. No te hace ningún bien, pero están mintiendo. Que mientan. La verdad ya está ahí. La ha leído media Sevilla. ¿Y si la gente se cree sus mentiras? Alguna gente se las creerá. Siempre hay quien prefiere creer la mentira antes que enfrentar la verdad. Pero los que te quieren, sabrán qué creer. Y los que no me quieren, esos no importan. A las 11, llamaron a la puerta. Era Laura. Venía acompañada de Pablo. Los dos tenían el mismo gesto serio, la misma tensión en los hombros. ¿Habéis visto el artículo? Pregunté. Sí, dijo Laura. Y he hecho algo más. ¿Qué? He llamado al periodista. Le he contado mi historia. ¿Tu historia? Sí, todo. El control de Mercedes, el dinero, los niños, mi separación. Quiere entrevistarme para un segundo artículo. Laura, no me digas que no. Esto no va solo de ti, va de todas las que hemos pasado por esto. Si mi historia puede ayudar a alguien, quiero contarla. Pablo asintió. Yo también voy a hablar. Ya está bien de callarnos. Los miré a los dos. Laura, con los ojos brillantes pero firmes. Pablo, con la mandíbula apretada pero la mirada tranquila. Gracias, dije. Los dos. No nos des las gracias, respondió Laura. Es lo que tenemos que hacer. Se quedaron a comer. Mi madre preparó una paella enorme, como si supiéramos que íbamos a necesitar fuerzas. Comimos los 5 alrededor de la mesa, hablando de todo menos del artículo, del tiempo, del fútbol, de las obras de la calle, de cosas normales. Pero la sombra del artículo estaba ahí, flotando sobre nosotros como una nube. A las 3 de la tarde, sonó el teléfono fijo de casa. Mi madre contestó. Dígame, pausa. Sí, soy yo, pausa. ¿Quién? Pausa. No estamos interesados. Pausa. No gracias. Adiós. Colgó. ¿Quién era? Pregunté. Un programa de televisión. Querían que fueras a contar tu historia. ¿Qué? He dicho que no. Mamá, ¿estás loca? ¿Televisión? He dicho que no. No vas a ir a ningún programa a que te hagan preguntas impertinentes. Pero, no, Claudia. Ya has contado tu historia en el periódico. Suficiente. Ahora a vivir. No supe si enfadarme o agradecérselo, pero algo en mí se sintió aliviada. A las 5 de la tarde, recibí un mensaje de Javier Campos. El artículo está teniendo mucha repercusión. Me han llamado de varios medios. ¿Quieres hacer alguna declaración adicional? Respondí. No, ya he dicho todo lo que tenía que decir. Él respondió. Entendido. Cuídate. Guardé el móvil, y por primera vez en todo el día, sentí que podía respirar. Esa noche, después de cenar, subí a mi habitación y me senté en la cama. Abrí el armario. Allí seguía el vestido blanco, colgado en su funda, esperando una boda que nunca iba a celebrarse. Lo toqué con la punta de los dedos. La tela era suave, fría. Lo siento, susurré. No eras para mí. Cerré el armario, me tumbé en la cama, y por primera vez en muchos días, lloré. No lloré por Sergio, no lloré por la boda, lloré por mí, por la Claudia que había sido.
por la que había aguantado, callado, sonreído cuando quería gritar, por la que había creído que el amor significaba sacrificio, que una buena novia no protesta, que una buena mujer se adapta. Esa Claudia ya no existía, la había matado una grabación de 30 segundos, y ahora, en su lugar, había otra Claudia, una que tenía miedo, sí, pero que también tenía valor, que había cancelado su boda, que había contado su verdad, que había puesto un límite. Esa Claudia me gustaba más. Me sequé las lágrimas, respiré hondo, y me prometí a mí misma que no volvería a ser la de antes, nunca más. Pasó una semana, luego 2, luego un mes. El tiempo, que antes se medía en días hasta la boda, ahora se media en pequeñas victorias cotidianas. El primer día que logré dormir 6 horas seguidas. La primera mañana que desperté sin que la grabación resonara en mi cabeza. La primera vez que pude pensar en Sergio sin que el estómago se me encogiera. El artículo de Javier Campos había tenido un efecto que no esperaba. No solo había destapado la verdad sobre los Medina, sino que había abierto una puerta que muchas mujeres mantenían cerrada. En las 2 semanas siguientes a la publicación, Laura recibió llamadas de 3 mujeres que habían pasado por situaciones similares con sus respectivas familias políticas. Una de ellas, prima lejana de los Medina, contó que Mercedes había intentado controlar también su boda años atrás. Otra, antigua novia de Sergio, confirmó que él ya mostraba comportamientos posesivos cuando eran pareja. Todo salió a la luz como un tapiz que se deshila, pero mientras el escándalo crecía fuera, dentro de mi casa reinaba un silencio nuevo, no un silencio incómodo, sino uno reparador. Mis padres me trataban con normalidad, sin sobreprotegerme, sin mencionar constantemente lo ocurrido. Mi madre seguía haciendo su tortilla de patatas. Mi padre seguía leyendo el periódico en el patio. La vida seguía, y yo, poco a poco, empezaba a recordar quién era antes de conocer a Sergio. El jueves de la tercera semana, Inés me citó en su despacho. Tengo noticias, dijo cuando me senté frente a ella. El banco ha abierto una investigación interna sobre Sergio, por el artículo y porque varios clientes han presentado quejas. Parece que Sergio utilizó su posición para acceder a información financiera de clientes sin autorización, entre ellos, tus padres. Sentí un escalofrío. ¿Accedió a sus datos? Sí, consultó el saldo de sus cuentas, sus hipotecas y el valor de su casa, todo sin permiso. ¿Y eso es ilegal? Es una violación grave de la política del banco. Puede costarle el puesto. No supe qué sentir. ¿Alegría? ¿Tristeza? ¿Indiferencia? ¿Y qué va a pasar ahora? El banco ha suspendido a Sergio de forma temporal mientras dura la investigación. Si se confirman las acusaciones, lo despedirán. ¿Y Mercedes? Mercedes está intentando desvincularse de todo. Dice que ella no sabía nada, que Sergio actuó por su cuenta, pero la grabación la contradice, y la gente se lo cree, poca gente, pero ella sigue intentándolo. Salí del despacho de Inés con una sensación extraña. No era victoria, no era satisfacción, era más bien un alivio tranquilo, como cuando terminas una carrera larga y por fin puedes parar. Esa tarde, mientras volvía a casa caminando por la orilla del río, sonó mi móvil. Era un número que no tenía guardado. Dígame, Claudia. La voz me resultó familiar, pero no lograba situarla. Sí, soy yo, soy Laura, la cuñada de Sergio. Bueno, excuñada, Laura. Claro. ¿Cómo estás? Bien, mejor que bien. Quería darte una noticia. Dime, Pablo y yo hemos firmado el acuerdo de separación. Me quedo con la custodia compartida de los niños y una compensación económica. No es mucho, pero es mío. Laura, me alegro mucho, y quería darte las gracias. ¿A mí? ¿Por qué? Porque si no hubieras hecho lo que hiciste, yo no habría tenido el valor de seguir adelante. Verte plantar cara me dio fuerzas. Me quedé callada, no sabía qué decir. Claudia, ¿sigues ahí? Sí, es que no sé qué responder. No tienes que responder nada, solo quería que lo supieras. Gracias, Laura. De verdad, cuídate, Claudia. Y si algún día necesitas algo, aquí estoy. Colgó. Me quedé mirando el río, con el móvil aún en la mano. Una mujer a la que apenas conocía me había dado las gracias por haberle dado valor. Yo, que me había sentido tan débil, tan asustada, tan pequeña, había servido de ejemplo para alguien. Eso significaba algo. A finales del segundo mes, ocurrió algo que no esperaba. Estaba en el supermercado, haciendo la compra semanal con mi madre, cuando alguien me tocó el hombro. Me giré. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso y una sonrisa amable. Eres Claudia, ¿verdad? Sí, soy la señora García.
la madre de una compañera de trabajo de Sergio. Bueno, es compañera. Ah, solo quería decirte que hiciste bien. Mi hija también estuvo saliendo con él hace unos años. Nunca me gustó cómo la trataba, pero ella no quiso escucharme. Por suerte, la relación terminó antes de que fuera a más. No sabía que hubiera salido con otras personas. Salió con varias, y todas cuentan la misma historia. Al principio es encantador. Luego, empieza a controlar. Mi hija tardó meses en recuperarse. Lo siento, no lo sientas. Tú hiciste lo correcto, y gracias a ti, ahora mucha gente sabe cómo es realmente. Me dio una palmada en el brazo y se fue. Mi madre me miró. ¿Ves? No eres la única. Parece que no, y no serás la última, pero al menos, ahora la gente lo sabe. Seguimos con la compra, pero algo había cambiado en mí. Ya no me sentía como una víctima, me sentía como alguien que había destapado una verdad incómoda y, al hacerlo, había ayudado a otros. El tercer mes trajo consigo el verano. El calor de Sevilla se hizo insoportable, pero a mí no me importaba. Prefería el calor abrasador a los meses de invierno en los que había estado encerrada en mi propia angustia. Una tarde de julio, mi padre me llamó al patio. Estaba sentado en su silla de siempre, con un sobre en la mano. Siéntate, hija. Me senté. He estado pensando, dijo, con tu madre. ¿Sobre qué? Sobre ti, sobre tu futuro. Papá, no hace falta que. Déjame terminar. Hemos estado ahorrando durante años para tu boda. Parte de ese dinero se perdió con las cancelaciones, pero no todo. Lo que queda, queremos dártelo. ¿Para qué? Para que te compres un piso, pequeño, pero tuyo, para que tengas tu propio espacio, tu independencia, para que no tengas que depender de nadie. Sentí un nudo en la garganta. Papá, no puedo aceptar eso. Claro que puedes. Es tu dinero. Bueno, el dinero que habíamos guardado para ti, pero vosotros también lo necesitáis. Nosotros tenemos nuestra casa, nuestra pensión, nuestra tranquilidad. Lo único que queremos es que tú estés bien, y tener tu propio piso te dará seguridad. No sé qué decir. No digas nada, piénsalo, y cuando quieras, vamos a buscar pisos. Me levanté y lo abracé. Olía a café y a colonia, el mismo olor de siempre. Gracias, papá, no me des las gracias. Eres mi hija, y te quiero. A la semana siguiente, empecé a buscar pisos. No quería nada grande, un estudio pequeño, con una habitación, una cocina mínima y un balcón donde pudiera tomar el sol por las mañanas. Lo encontré en Triana, a 2 calles de casa de mis padres. Tercera planta sin ascensor, pero con vistas al río. Cuando entré por primera vez, supe que era el sitio. Las paredes estaban desconchadas y la cocina era de los años 80, pero yo veía más allá. Veía un sofá azul junto a la ventana, una estantería llena de libros, una mesa pequeña donde cenar con mis padres los domingos. ¿Te gusta?, preguntó la inmobiliaria. Sí, me quedo con él. Firmamos el contrato una semana después. Mis padres me ayudaron con la entrada y yo pagaría la hipoteca con mi sueldo. Era pequeña, ajustada, pero mía. El día que me dieron las llaves, me quedé sola en el piso vacío, las paredes desnudas, el suelo de baldosas viejas, el olor a polvo y a obra, pero era mío. Nadie podía quitármelo, nadie podía decidir sobre él. Me senté en el suelo, en medio del salón vacío, y sonreí. La mudanza fue caótica. Mi madre insistió en venir a limpiar antes de que entraran los muebles. Mi padre se encargó de montar las estanterías y de arreglar el grifo de la cocina que goteaba. Laura vino a ayudarme a pintar las paredes de un azul claro que me recordaba al cielo de Sevilla. ¿Sabes?, dijo Laura mientras daba una pasada de rodillo. Esto es lo mejor que podías haber hecho. El piso, todo, cancelar la boda, contar la verdad, mudarte, empezar de cero. A veces pienso que podría haberlo hecho de otra forma. ¿Cómo? No sé. Hablar con Sergio antes. Intentar arreglarlo. Claudia, no había nada que arreglar. Él no te quería a ti, quería lo que podías darle. Lo sé, pero a veces me pregunto si podría haber sido diferente. No, no podía. Y cuanto antes lo aceptes, antes podrás seguir adelante. Dejó el rodillo y me miró. Tú hiciste lo correcto, y ahora tienes esto, un piso tuyo, una vida tuya. Eso vale más que cualquier boda. Sonreí. Gracias, Laura. De nada. Ahora, sigue pintando. El día de la mudanza oficial, mis padres vinieron a ayudarme a colocar las últimas cosas. Mi madre trajo una caja con platos, vasos y cubiertos que había ido guardando durante años para cuando te cases. Ahora los usaba para mi piso de soltera. Mira, dijo, sacando un juego de vasos de cristal.
Estos los compré en las rebajas del Corte Inglés hace 3 años. Son para las ocasiones especiales. Mamá, estos son mis vasos de diario. No, hija, los de diario son estos. Sacó otros, de plástico, con dibujos de fresas. Estos son más prácticos. Mamá, tengo 29 años. No voy a usar vasos de plástico con fresas. Claro que sí, son monos. Reímos. Mi padre, desde la cocina, donde estaba instalando la campana extractora, alzó la voz. Teresa, déjala que use los vasos que quiera. Tú no te metas. Rafael, que esto es cosa de mujeres. Siempre es cosa de mujeres con vosotras. Pues claro, los hombres no entendéis de estas cosas. Me reí. Era tan normal, tan cotidiano, tan familia. Al atardecer, cuando todo estuvo más o menos colocado, mi madre sacó una botella de cava de una bolsa. ¿Reconoces esto? Lo miré. Era la botella que habían comprado para el brindis de la boda. Mamá, ¿has guardado esto todo este tiempo? Claro, no iba a desperdiciar un buen cava, pero era para la boda, pues ahora es para tu casa nueva. El brindis es lo mismo, solo cambia el motivo. Destapó la botella, el corcho saltó con un pop alegre. Sirvió 3 copas. A tu nueva vida, hija, a tu nueva vida, repitió mi padre. Chocamos las copas. El cava estaba frío, burbujeante, dulce. No está mal, dije. Claro que no está mal. Es un cava de calidad. No me refería al cava, me refería a esto, a la vida. Mi madre me miró, tenía los ojos brillantes. No, hija, no está mal, está bien. Esa noche, después de que mis padres se fueran, me quedé sola en mi piso nuevo. Recorrí cada habitación. La cocina, con sus armarios aún vacíos. El salón, con el sofá azul y la estantería de libros. El dormitorio, con la cama que había comprado con mi primer sueldo. El balcón, desde donde se veía el río brillando bajo las luces de la ciudad. Todo era mío. Me senté en el sofá y cogí el móvil. Había recibido un mensaje de un número desconocido. Claudia, soy Sergio. Sé que no debería escribirte, pero necesito que sepas que lo siento. Lo siento por todo. No era mi intención hacerte daño. Solo quería construir una vida contigo. Lo hice mal. Perdóname. Leí el mensaje 2 veces. Esperaba sentir algo. Rabia, tristeza, nostalgia, pero no sentí nada. Era como si el mensaje de Sergio fuera de otra vida, de otra Claudia. Escribí una respuesta breve. Te perdono, pero no quiero volver a saber de ti. Cuídate. Envié el mensaje, luego bloqueé su número. No sentí nada, y eso estaba bien. A la mañana siguiente, fui a casa de mis padres a desayunar. Mi madre ya estaba en la cocina, con el delantal puesto. ¿Qué tal tu primera noche? Bien, dormí como un bebé. Me alegro. Mamá, quería decirte algo. Dime, gracias, por todo, por no juzgarme, por apoyarme, por estar ahí. Claudia, eres mi hija. Siempre voy a estar ahí. Lo sé, pero quería decírtelo, pues ya lo has dicho. ¿Y ahora, quieres tortilla? Sí, por favor. Me senté en la mesa de la cocina, en el mismo sitio de siempre. Mi padre llegó con el periódico y se sentó a mi lado. ¿Has dormido bien? Sí, papá. Me alegro. Papá, ¿crees que algún día podré olvidar todo esto? No, hija, no lo olvidarás, pero aprenderás a vivir con ello, y con el tiempo, dolerá menos. ¿Tú crees? Lo sé, porque ya está doliendo menos que hace un mes, ¿verdad? Sí, pues eso. Cogió su café y dio un sorbo. Además, añadió, las cicatrices no son malas. Recuerdan lo que has superado. Sonreí. Mi padre, con sus frases sencillas, siempre daba en el clavo. Pasaron los meses. El verano dio paso al otoño, y el otoño al invierno. Yo seguía yendo a trabajar. Seguía viendo a mis padres los fines de semana. Seguía quedando con Laura para tomar café y hablar de la vida. Sergio fue despedido del banco tras confirmarse la investigación. Mercedes, según contó Laura, había intentado demandar al periódico por difamación, pero el caso fue desestimado. La familia Medina se había convertido en el tema de conversación de todas las comidas familiares sevillanas, pero no por las razones que ellos hubieran querido. Yo, mientras tanto, había empezado a hacer cosas que nunca había hecho antes: apuntarme a clases de yoga, viajar sola a Granada un fin de semana, decir que no cuando algo no me apetecía, pequeñas revoluciones cotidianas. Una tarde de diciembre, Laura y yo paseábamos por la orilla del río. El aire era frío, pero el sol calentaba lo suficiente para estar al aire libre. ¿Sabes qué he pensado?, dijo Laura. Dime, que deberíamos hacer algo juntas. Un viaje, un curso, algo. ¿Cómo qué? No sé,
¿Aprender a cocinar? ¿Hacer cerámica? Lo que sea. ¿Cerámica? Sí, he visto un taller en Triana, los jueves por la tarde, podríamos ir juntas. ¿Tú crees que seríamos capaces de hacer algo bonito? Probablemente no, pero nos reiríamos. Sonreí. Vale, apúntame. ¿En serio? Sí, total. ¿Qué puedo perder? Nada. Y puedes ganar un cenicero horrible. Reímos. Y en ese momento, mientras reía junto al río, me di cuenta de algo. No era feliz. No todavía, pero estaba en el camino, y eso era suficiente. El día de Nochebuena, mis padres vinieron a cenar a mi piso. Era la primera vez que los recibía en mi casa, y estaba nerviosa. Había preparado una lasaña con la receta de mi madre, una ensalada y un postre comprado en la pastelería de la esquina. Está rica, dijo mi madre después del primer bocado. ¿De verdad? Sí, bueno, la próxima vez échale un poco más de sal. Pero está rica, mamá. Siempre dices que le falta sal a todo, porque siempre le falta sal a todo. Mi padre se rió. No le hagas caso, hija, está perfecta. Cenamos, hablamos, reímos. Después, abrimos los regalos. Mis padres me habían comprado una lámpara nueva para el salón y un libro de recetas. Yo les había comprado un jersey a cada uno y una botella de vino bueno. Brindemos, dijo mi padre, levantando su copa. ¿Por qué brindamos? Pregunté. Por ti, por tu nueva vida, por todo lo que has conseguido, y por vosotros, añadí, por estar siempre ahí, por nosotros, dijo mi madre. Chocamos las copas. El vino estaba bueno, cálido, dulce. Feliz Navidad, Claudia. Feliz Navidad, papá. Feliz Navidad, mamá. Esa noche, después de que se fueran, me quedé en el balcón mirando las luces de la ciudad. Sevilla brillaba abajo, llena de vida, de gente, de historias, y yo era parte de ella. No había encontrado un príncipe azul, no había tenido la boda de mis sueños, no había vivido el cuento de hadas que me habían contado de pequeña, pero había encontrado algo mejor, me había encontrado a mí misma, y eso, pensé mientras el frío de la noche me rozaba la cara. Era más que suficiente. A principios de enero, recibí una carta, era de Inés, informándome de que el caso contra Sergio se había cerrado, no habría juicio, no habría condena, pero él había perdido su trabajo, su reputación y, según decían, a varios amigos que le habían dado la espalda después del artículo. No sentí alegría, tampoco tristeza, solo una especie de paz tranquila. Guardé la carta en un cajón y seguí con mi día. El último sábado de enero, Laura y yo fuimos a nuestra primera clase de cerámica. El taller era un local pequeño en Triana, con tornos, arcilla y un horno enorme en la esquina. La profesora, una mujer de pelo rizado y manos manchadas de barro, nos enseñó a centrar la arcilla en el torno. Esto es imposible, dijo Laura después de que su intento se desmoronara por tercera vez. A mí me sale una cosa que parece un cuenco torcido. Pues entonces eres una artista. Reímos. Pasamos 2 horas embarrándonos las manos, riéndonos de nuestros fallos, disfrutando del proceso. Al salir, con las manos aún sucias y la ropa manchada de arcilla, Laura me miró. ¿Sabes qué? Este año va a ser bueno. ¿Tú crees? Sí, lo sé. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque hemos sobrevivido a lo peor. Ahora solo puede ir a mejor. Sonreí. Puede que tengas razón. Claro que la tengo. ¿Y ahora? ¿Vamos a tomar algo? Vamos. Caminamos por las calles de Triana, bajo la luz anaranjada de las farolas. La gente paseaba, los bares estaban llenos, la vida seguía, y yo, Claudia Navarro, asistente contable de 29 años, superviviente de una boda que no fue, caminaba junto a mi amiga, con las manos manchadas de arcilla y el corazón lleno de paz. No era el final que había imaginado, pero era el final que necesitaba. Han pasado 6 meses desde aquella noche en el puente de Triana, desde que escuché la conversación que cambió mi vida. A veces todavía me despierto sobresaltada, con la voz de Mercedes resonando en mi cabeza. A veces todavía sueño con Sergio, con su sonrisa, con sus mentiras, pero cada vez duele menos. He aprendido a vivir con ello, he aprendido a perdonarme por haber sido ingenua, por haber confiado, por haber callado. He aprendido que el valor no es no tener miedo, sino tener miedo y hacerlo igual. Mi piso sigue siendo pequeño, pero cada día lo lleno más de mí, de mis libros, de mis plantas, de mis recuerdos nuevos. Los jueves voy a cerámica con Laura, los domingos como con mis padres, los fines de semana alternos. A veces viajo, a veces no hago nada, y estoy bien. No soy la misma Claudia que entraba en casa de Mercedes con el corazón lleno de ilusiones. Soy otra, más cautelosa, más fuerte,
más consciente, pero también más libre. Una tarde de primavera, mientras tomaba café en el balcón de mi piso, sonó el móvil. Era un número desconocido. Dígame, Claudia Navarro. Sí, soy Marta, una amiga de Laura. Me dio tu número. Verás, estoy en una situación complicada con mi pareja y necesito consejo. Laura me dijo que tú podrías ayudarme. Me quedé callada un momento, luego sonreí. Claro, cuéntame. Y mientras escuchaba la historia de Marta, pensé en todo lo que había pasado para llegar hasta aquí, en la noche en el puente, en la grabación, en el artículo, en las lágrimas, en las risas, en todo, y supe que, aunque el camino había sido duro, había valido la pena, porque ahora podía ayudar a otras, ahora podía ser la voz que a mí me faltó durante tanto tiempo, y eso, pensé, era el mejor final posible.